Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo wellness de VidaFi. Espero se encuentren muy bien en estos días de cuarentena. Y bueno, pues seguimos nosotros aquí preparando temas de salud para su ayuda. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la salud digestiva, empezando por conocer cómo está conformado nuestro aparato digestivo y después también cómo está conformado, cómo funciona y también cómo podemos cuidar y mantener de una manera continua este buen funcionamiento o también, pues si llegamos a tener alguna enfermedad digestiva, pues cómo podemos ayudar a mantener un funcionamiento de la mejor manera con nuestros productos de VidaFi. También aprovecho para presentarme, soy la doctora Ana de la Rosa, médico egresado de la Facultad de Medicina con maestría en investigación, también en asuntos regulatorios, educación médica continua y certificación en estas áreas. Aprovecho también para recordarles que toda la información que nosotros proporcionamos en estas pláticas pues es educacional e informativa, por lo que si ustedes tienen alguna duda o algún síntoma, pues no duden en consultar con su médico de cabecera. Empezaremos a ver en esta plática cómo está compuesto, cómo funciona nuestro aparato digestivo y también durante la plática vamos a ver cómo podemos ayudar a que estas funciones se mantengan, como por ejemplo con la cúrcuma, que como sabemos ha sido pues utilizada en gran medida en la medicina tradicional, llámese la medicina china, hindú, la ayurvédica, y también en México se ha utilizado mucho para aliviar síntomas digestivos, ya que su principal bioactividad es a través de la curcumina, los curcuminoides que son los principales activos, y el principal metabolito es la curcumina, que está implicada en la actividad de protección como un antiinflamatorio, y bueno, también tiene algunos efectos o metabolismos secundarios que también van a ayudar a que nuestro sistema o nuestro aparato digestivo se pueda mantener de manera regular, y bueno, lo vamos a ir explicando con respecto a la plática. Bueno, el aparato digestivo es un conjunto de órganos que, como vemos, es muy diverso y se constituyen principalmente para poder procesar los alimentos que ingresan al organismo. Entonces, tiene como objetivo principal descomponerlos y transformarlos en unas moléculas para que cada una de las células de nuestro organismo pueda utilizarlo. Como vemos, consta de diferentes partes y cada una de estas o de estos órganos realiza una tarea fundamental para poder transformar el alimento en los nutrientes necesarios para que nuestro organismo los utilice. El proceso de digestión en nuestro organismo comúnmente va a demorar entre 2 a 6 horas. No obstante, algunos nutrientes se pueden asimilar completamente en el organismo luego de varios días después de su ingesta. Entonces, esto es normal. ¿Cuáles son las principales funciones de todo el sistema o el aparato digestivo? Bueno, principalmente tenemos lo que es la ingestión de alimentos, que es la simple función de llevar los alimentos o ingerir los alimentos en la boca. La otra es la secreción, que obviamente durante el transcurso de los alimentos por todo el tubo digestivo se van liberando o secretando ciertas sustancias para poder desintegrar estos alimentos, liberando agua, ácidos o algunos amortiguadores para proteger también los mismos órganos, o también enzimas que pueden degradar los alimentos. El mezclado y la propulsión, que pues durante el trayecto en el tubo digestivo, pues el mezclado con todas las enzimas y sustancias van fragmentando, y al mismo tiempo la propulsión va desplazando los alimentos por los diferentes órganos del tubo digestivo. Esto nos ayuda a lo que es la digestión,
que es el proceso tanto mecánico y químico, es decir, mecánico como por ejemplo la masticación, que va a triturar los alimentos, y la digestión química, que es por medio de enzimas que van a degradar estos alimentos, a desdoblarlos, para que puedan ser ingeridos como moléculas más pequeñas. También tenemos después de esto ya la absorción, que es el paso de todas estas moléculas o productos ya nutrientes digeridos por el tubo digestivo a la sangre y se pasan a la linfa. Y por último tenemos la excreción de todos los nutrientes que no se pueden asimilar por el organismo o que no son necesarios, se van a eliminar del cuerpo mediante la materia fecal. Vamos a ver rápidamente cuáles son todos los órganos que conforman el sistema, el aparato digestivo, y a su vez ver viendo más o menos sus funciones principales con respecto a la digestión. Tenemos, por ejemplo, la boca. Obviamente aquí es el primero en donde se va a ingerir, se va a masticar y se va a crear un bolo alimenticio, y sus principales funciones obviamente pues es el movimiento de masticación y el de salivación, que es mezclar junto con las enzimas producidas por las glándulas salivales todo el bolo alimenticio. Durante la masticación de los alimentos que se produce obviamente en la boca, la saliva va a cumplir una función imprescindible, puesto que va a descomponer algunos de los alimentos para formar el bolo alimenticio, que va a pasar al esófago y posteriormente al estómago. Por otra parte, también la saliva va a favorecer la digestión y al mismo tiempo va a ayudar a destruir alguna bacteria o alguna sustancia tóxica que podamos ingerir con los alimentos, que son sustancias antisépticas. Teniendo en cuenta esto, por ejemplo, de tener una masticación adecuada para que inicie nuestra digestión de manera correcta, pues es necesario tener una salud oral de lo mejor posible. Entonces, a nivel de boca, la curcumina tiene una acción que va a ayudar y a mejorar, en este caso, por ejemplo, el dolor dental por su efecto antiinflamatorio, que esto nos va a ayudar a una masticación correcta, a una digestión mecánica adecuada, y también va a ayudar a lo que es la remisión o a prevenir lo que es la gingivitis, que es la inflamación de las encías. O también la enfermedad periodontal, que esto es una enfermedad o una inflamación de ciertas partes de la boca, y todo esto lo realiza por sus propiedades como antiinflamatorio, antioxidante, que también tiene un efecto antimicrobiano y antiséptico, y al mismo tiempo su efecto inmunoestimulante para que las mismas enzimas antisépticas de la saliva puedan ejercer mejor su efecto y su efecto antimutagénico. Entonces, esto lo que nos va a ayudar a iniciar una digestión de manera correcta. Posteriormente tenemos el esófago. El esófago es un tubo musculoso que va a llevar los alimentos hasta el estómago y se va a ubicar en el pecho. Esta también, digamos que es la continuación de la faringe. En esta parte de aquí tenemos la faringe, se comunica con la boca. La faringe tiene la función de distribuir el aire hacia la parte respiratoria y los alimentos hacia la parte digestiva por medio de una compuerta que se encuentra en esta parte del cuello, que si no llega, se le llama epiglotis. Si esta no llega a funcionar de manera correcta y unas gotas de saliva o alimento pasan hacia la vía respiratoria, es cuando tenemos una reacción de tos violenta o ahogamiento que hace que la comida se regrese a la boca y entonces lleve el camino correcto hacia el esófago. Posteriormente tenemos el estómago, que sus principales funciones va a ser pues mezclar toda la masa que ya viene del esófago con los jugos gástricos y formar una sustancia, una masa llamada quimo,
secretar estos jugos y pasar los alimentos a lo que es el intestino delgado. El intestino delgado va a conformarse por 3 partes. Es uno de los órganos más largos, que mide alrededor de 10 metros. Está dividido en 3 partes, que es el duodeno, que es esta parte de aquí posterior al estómago, el yeyuno, que es toda esta parte, y el ilion, que es la parte de alrededor, y el ilion finalmente se une con el intestino grueso. La función principal del intestino delgado pues es casi siempre lo que es la absorción. En esta parte se va a absorber casi todos los que son los nutrientes como el hierro, azúcares, grasas, vitaminas como la vitamina B12 y bueno, la otra función pues obviamente es la de trasladar ya esta parte o parte ya casi de desecho a lo que es el colon o intestino grueso. El intestino grueso está conformado por 4 partes. Una es el ciego, que es esta parte de aquí, que es su unión con el intestino grueso. El colon como tal, que se divide en colon ascendente, transverso y descendente. El recto y el ano. El colon, en general, su función principal va a ser la de colectar la última parte de todo el líquido de los alimentos que ingerimos y formar las heces como tal. Y obviamente también aquí se va a producir una buena cantidad de vitamina K y B por la microbiota existente aquí. Entonces, esto es muy importante, ya lo vamos a ver después por qué. Y también se van a crear por esta misma microbiota muchos anticuerpos que van a poder ayudar a cualquier infección que podamos tener a este nivel. Son producidos por estas microbiotas que están precisamente en el colon. Y bueno, el recto, pues su función es recoger ya todos los residuos de las heces ya formadas por el colon, y el ano, pues la expulsión de manera voluntaria hacia, obviamente hacia afuera de las heces ya formadas. Y al mismo tiempo, digo, todo esto es el tubo digestivo como tal, es el trayecto que va creándose. Y también tenemos lo que son algunos órganos anexos que nos van a servir para ayudar a este tubo digestivo a descomponer los alimentos y facilitar su digestión y absorción de los nutrientes. Estos son, por ejemplo, los dientes y la lengua, que obviamente nos van a ayudar a la masticación y a la deglución. Las glándulas salivales, que como ya mencioné, son aquellas que se encuentran en la boca y van a segregar saliva, en la cual va a tener enzimas de degradación y también que sirven para humedecer los alimentos, pero van a combatir y a empezar van a combatir bacterias e iniciar la degradación de los alimentos. Otra glándula muy importante en el aparato digestivo y en nuestro cuerpo es el hígado. El hígado es la glándula más grande de nuestro cuerpo y tiene a nivel digestivo la función de fabricar la bilis, que es mediante la cual ayuda, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ayudar a que las grasas sean absorbidas en el cuerpo por medio de las sales biliares, que se van a pegar a estas y van a ayudar a que se absorban o a que pasen a través de las vellosidades intestinales. Y también otra de las funciones importantes es que va a desintoxicar el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos, bebemos o ingerimos alimentos como el alcohol o café, té, que son un poco tóxicos para nosotros, aquí en el hígado es donde él es el encargado de desintoxicar nuestro organismo de estas sustancias. Debajo del hígado, como se muestra en la imagen, tenemos la vesícula biliar, que aquí es donde se va, la función principal es la de como reservorio, como saco de reserva de las bilis o sales biliares producidas por el hígado, y cuando no las utilizamos, aquí se resguardan. Y cuando ya se van a utilizar, pues esta se comprime
y va a secretarse estas sales biliares hacia el intestino delgado. Y hablando, por ejemplo, del intestino, del hígado, podemos mencionar, y bueno, más bien ya lo hemos mencionado en muchas pláticas y está muy bien estudiado en diferentes publicaciones y artículos, que la curcumina va a tener un efecto o actividad hepatoprotectora. Esto es principalmente porque ya se ha visto que tiene una actividad antioxidante, antiinflamatoria, inductora de apoptosis, que la apoptosis, como hemos visto, es la muerte celular programada de células que ya están viejas o ya no se utilizan. Bueno, pues es mejor por el organismo matar estas células y crear nuevas y que estén en buen estado. Entonces, todo esto, estas actividades que tiene, nos va a ayudar a prevenir principalmente lo que es la fibrosis hepática, que esta fibrosis es una consecuencia de diferentes enfermedades o tóxicos que puede tener el hígado, como es, por ejemplo, la cirrosis hepática nos va a llevar a una fibrosis que no es más que un acúmulo de tejido que ya no funciona, se muere y entonces queda como fibras, por eso se le llama fibrosis. Entonces la curcumina lo que va a hacer es que va a proteger al hígado con todas estas actividades que tiene como antioxidante, antiinflamatorio. La mayoría de las muertes celulares son por oxidación, entonces vamos a tener este efecto antioxidante, no se va a inflamar y entonces va a proteger al hígado cuando llega a estar en un estado de enfermedad. Y también, como les mencioné, el hígado va a ser nuestro principal órgano en el que se van a quitar todos estos factores tóxicos o es un desintoxicante del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en algunas enfermedades como enfermedad alcohólica o esteatosis, hepatitis, se pueden producir grandes cantidades de algunos metales tóxicos como es el hierro, o si ingerimos grandes cantidades de alcohol, o por ejemplo cuando hay xenobióticos ya sea en etapa aguda o crónica, o algunos venenos como es el tetracloruro de carbono. Bueno, todos estos componentes pueden llegar a dañar a nuestro hígado por diferentes mecanismos y podemos ver, por ejemplo, inducen fibrosis, inducen inflamación o inducen algunas sustancias que van a llegar hasta una muerte temprana de las células hepáticas. Y entonces, en estos estudios lo que hemos visto es que la curcumina va a poder proteger mediante sus actividades antioxidantes o bloqueando ciertas sustancias como es los factores de necrosis o disminuyendo los ácidos biliares o algunas sustancias como la acetilcolina A. Entonces, estos mecanismos por los cuales la curcumina va a ir inhibiendo o también en su momento va a propiciar a que el mismo organismo pueda actuar de manera eficiente en contra de estos tóxicos, o que el hígado pueda degradar de manera eficiente estos tóxicos sin dañarse, y entonces puede protegerse a sí mismo. Entonces todos estos efectos ya se han estudiado y entonces la curcumina nos puede ayudar a poder disminuir estos daños hepáticos. Por otro lado, a nivel de vesícula biliar, como les mencioné, la curcumina o la vesícula biliar, perdón, se va a contraer cuando se requiere utilizar ácidos biliares. Pero muchas veces estos sales biliares se van a acumular en la vesícula y entonces se hacen menos solubles y pueden formar cálculos o piedras biliares. Entonces, lo que hace la curcumina es, uno, va a inducir una contracción de la vesícula más continua y más eficiente, entonces estas sales biliares pueden salir. Esto también va a aumentar la solubilidad de esta bilis,
por lo que se va a salir más rápidamente y esto es aproximadamente en un 62% va a aumentar la producción de salida y de estabilis, por lo que va a prevenir la formación de los cálculos biliares. Estos sales biliares están producidos principalmente por lo que son colesterol y lípidos de la sangre, producidos por el hígado. Entonces, al tener una salida más eficiente y más rápida, entonces va a producir una reducción de los niveles de los lípidos y colesterol en sangre también. Por otro lado, también tenemos lo que es el páncreas, que es otra glándula que nos va a ayudar a la degradación o a la digestión y absorción principalmente de los azúcares a nivel de intestino delgado. Entonces, ya que vimos ahorita todos los órganos y en general su función, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funciona, cómo es todo el proceso continuo de la digestión y para que ustedes lo puedan ver. Primero, lo que tenemos es que en la boca tiene que triturar y masticar y triturar y moler la comida para que se pueda hacer la digestión. Perdón, doctor, creo. Perdón, tuvimos unos problemas técnicos con el video, pero ya lo pudimos solucionar para mostrarles rápidamente cómo es la digestión. Al principio, bueno, tenemos que en la boca se tienen que triturar y moler todos los alimentos haciendo una digestión mecánica, pero también sucede una digestión química con toda la saliva y todo lo que se le agrega haciendo un bolo. Estas glándulas, estas sustancias que se le agregan hacen que este bolo sea más fácil de digerir, pase rápidamente por la faringe, el esófago y después en el estómago. Ya que llega al estómago, va a ir por el movimiento peristáltico durante el esófago, llegando al estómago se le van a agregar lo que son ácidos gástricos que van a hacer que se degrade en mayor medida y entonces esto se pueda pasar hacia el intestino y se pueda absorber mejor. Entonces, esta mezcla ya se manda al intestino y en porciones mucho menores que en el intestino van a agregarse lo que son enzimas tanto hepáticas como pancreáticas para que estos se puedan absorber grasas y azúcares, que es donde se absorben estos nutrientes, distribuyéndolos a través de la sangre y el cuerpo. Y ya todo lo que va a sobrar, este intestino delgado, lo que va a hacer es mandarlo al intestino grueso, donde se va a absorber todo el agua y algunos nutrientes como son vitaminas, y obviamente ya el resto es eliminado por las heces. Como mencioné, las grasas se van a absorber en el duodeno, principalmente en el intestino delgado, en la parte del duodeno, y para su absorción se debe de estar con una solubilidad o una forma llamada micelar,
Y esta contribución la hacen las sales biliares, como vemos en la imagen. Entonces, esta unión de las grasas con estas sales biliares hacen una emulsión, y estas micelas son las que son mejor absorbidas por las células epiteliales de las vellosidades del intestino, y entonces se pueden utilizar. Recordando que la cúrcuma es una oleoresina, es decir, un lípido que tiene este problema de absorción, que obviamente debe de estar en una emulsión o debe de estar de manera micelar. Obviamente debemos de consumir mucha cúrcuma para que pueda pasar a través de este tipo de mecanismo, a través de las vellosidades, para que llegue a la sangre. Entonces, se tiene que absorber o se tiene que comer o tomar mucha cúrcuma para que se pueda absorber en una cantidad que podamos aprovechar todas estas propiedades. Pero la ventaja es que la solución para poder aprovechar todas estas propiedades ya la tenemos en Nanophy, que obviamente es una formulación BioEMS, que es una formulación que ya está creada con las micelas, ya está unida a las micelas, además que es una nanotecnología, es decir, es muy pequeña, que puede pasar a través de estas células epiteliales de manera muy sencilla, y obviamente va a permitir su fácil absorción a través de estas vellosidades intestinales. Y por otro lado, también, como les mencioné, la microbiota intestinal es muy importante. ¿Por qué? Porque va a producir también cierta cantidad de vitaminas o ciertas formas de vitaminas, como es la vitamina K y unas de vitamina B, y además productos antisépticos, así como anticuerpos. Entonces, Detoxify, con su formulación prebiótica, va a apoyar a esta microbiota que está en el intestino ya de por sí, con un efecto tan positivo, y va a poder darnos un papel, o juega un papel muy importante en la absorción de los nutrientes, como vimos. Y además, pues, nos ayuda a que el metabolismo en general de esta absorción de vitaminas, después lo podemos ver sus funciones, que van a ayudar al metabolismo general del organismo. Y también por su alto contenido en fibra, va a ayudar a que las evacuaciones sean pues más sólidas, que no sean tan duras, que la evacuación sea más fácil, sin dolor, y también va a favorecer a lo que es una eliminación de los desechos que no necesitamos en nuestro organismo. Recordarles también, obviamente, el tomar grandes, o bueno, no grandes, pero una suficiente cantidad de agua es muy importante cada vez que consumamos pues Detoxify. Y también, pues, en general, para la higiene de nuestro aparato digestivo, pues es necesario darle un aporte necesario de agua, que es alrededor de 2 a 3 litros, para llevar sus funciones adecuadas. También nos tomamos un poquito la libertad de poder prepararles y explicarles, obviamente, los síntomas más frecuentes que nos pueden dar como sospecha de que tenemos algo en nuestro tubo digestivo, y que ustedes puedan ir con su médico y decir, bueno, tengo esta sintomatología, y pues ya ellos puedan tratarla, o darles una dieta, o darles tratamiento específico. Y también en qué momento pues es algo no normal, porque hay algunos síntomas que nosotros podemos determinar que son anormales, y no es cierto, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ir viendo. Y también cómo vamos a ir ayudando con estos, cómo Detoxify y Nanophy nos pueden ayudar a remitir estos síntomas de manera natural, y poder ayudar también si llegamos a tener alguna patología. Por ejemplo, en la boca, los principales síntomas que tenemos, pues obviamente que nos van a afectar, es el dolor dental, la falta de la sensación de gusto, que no nos sepan los alimentos, que podamos tener úlceras en encías o mejillas,
o hinchazón de la lengua o labios. Bueno, los tres primeros obviamente nos van a disminuir la masticación o dificultar la masticación. Y obviamente en esta parte, como ya lo vimos, Nanofy nos va a ayudar con su efecto antiinflamatorio y antiséptico a que todo esto disminuya y entonces podamos tener una buena masticación. El signo de hinchazón o de lengua de labios obviamente nos habla de que quizá puede hacer que seamos intolerantes o alérgicos a algún alimento que hayamos ingerido. Entonces esto nos habla de otra cosa, pero también va a dificultar que nosotros podamos tener una adecuada absorción de alimentos. En el esófago, por lo regular, tenemos lo que es el reflujo. El reflujo es el regreso de alimentos a la boca, ya que los digerimos. Y bueno, de aquí quería explicarles que cierta cantidad de reflujo es normal en nuestro cuerpo. Obviamente, si nuestro estómago está muy lleno, pues va a regresar un poco de comida hasta que termine de digerir lo que tiene adentro y entonces ya va a poder disminuir. Entonces, una cantidad pequeña de reflujo es normal, pero si es constante, que nos lleva a veces hasta el vómito, bueno, ahí ya es un síntoma de que en nuestro esófago algo no está funcionando de manera correcta. Que tengamos dolor para tragar alimentos o bebidas, que este dolor sea por lo regular ardoroso en el tórax. Que tengamos aerofagia, le llamamos, o los llamados eructos. Obviamente si tomamos bebidas carbonatadas o obviamente si estamos platicando y comiendo, va a entrar un poco de aire a nuestro tubo digestivo y este aire tiene que salir. Sí es normal que podamos tener eructos, pero cuando llegan a ser en mucha cantidad o que tengan algún sabor en particular, muchas veces se les llama sabor acedo o que sepa como a podrido, como a huevo. Esto no es normal, entonces algo está pasando en nuestro esófago o en nuestro estómago y no es lo correcto. Que tengamos la sensación de acidez en el pecho, esto es si está obstruido alguna parte de nuestro tubo digestivo, bueno, va a regresar el contenido gástrico y como sabemos en el estómago hay muchos ácidos gástricos y entonces van a quemar un poco la pared del esófago. Entonces esta sensación de acidez como de ardor en el pecho pues es un síntoma de que nuestro esófago algo está funcionando de manera incorrecta, o la sensación de detención de alimento, es decir, cuando comemos, si no masticamos de manera correcta, hacemos un bolo correcto y nada más tragamos, estos alimentos muchas veces pueden rasgar las paredes del esófago o, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si les ha pasado, que toman una tableta o un medicamento que es muy grande y no, no lo toman con la suficiente agua o toman o comen un pedazo muy grande de lo que sea, después de cierto tiempo aún sienten la sensación de que el alimento está ahí, y toman agua y toman de todo para que pase, pero no es realmente la sensación de que, más bien no es realmente que esté el alimento ahí, sino solamente es la sensación, y es que al pasar esta tableta o este alimento hizo un daño en la pared del esófago, está inflamada y entonces eso es lo que nos da la sensación de que el alimento sigue ahí atorado. Entonces, obviamente esto es un daño en el esófago y pues hay que tratarlo. Y por otro lado, cualquier tipo de dolor en el pecho también puede que no solamente sea acidez o por reflujo, sino que un dolor muy continuo que sea posiblemente del cuello hasta la boca del estómago, eso es lo que nos puede dar a que hay un algo, ahora sí que una enfermedad o un daño en el esófago. En el estómago tenemos, por ejemplo, dolor ardoroso, es lo más común que se puede tener, o dolor en la boca del estómago, que ese no es un término correcto, pero bueno, ustedes ya conocen dónde el punto, que es en el epigastrio, y esto por lo regular es por una enfermedad ácida, entonces el estómago nos está diciendo que está así como sensación de que está quemando.
Tenemos también, si está afectando el estómago o el intestino, náuseas o vómitos, si está obstruido, si ya no pasa el alimento y entonces regresa. Si tenemos mucha acidez en el estómago, bueno, los alimentos se llenan de estos ácidos y obviamente la mucosa o la pared de los intestinos no está preparada para estos ácidos. Nos pueden provocar diarrea porque no se están absorbiendo de manera correcta nuestros nutrientes. Entonces, estamos produciendo mucho ácido y esta diarrea por lo regular es una diarrea muy amarilla, así como cuando vomitamos ácido, que el vómito es amarillo, bueno, la diarrea también puede ser amarilla. Entonces, como podemos ver, lo más significativo o las enfermedades más comunes en el estómago es la enfermedad ácido péptica, es decir, que se produce mucho ácido y entonces esto nos puede producir o una gastritis o una úlcera. Con respecto a esto, bueno, se han realizado muchos estudios donde se observan las propiedades gastroprotectoras de la cúrcuma. Esto es, en estos estudios se ha observado como resultados sin conclusiones de que la curcumina va a tener efectos antiulcerosos. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, principalmente va a disminuir la hipersecreción de ácido gástrico, va a disminuir lo que son los peróxidos, que son los que oxidan o los que van a dañar las células parietales del estómago. Va a tener una disminución de la actividad de meloperoxidasas, de interleucina 6, que estas dos moléculas lo que hacen es que van a promover la secreción de ácidos en la pared y también va a disminuir la incidencia apoptótica de las células parietales. Entonces, en conclusión, lo que hace es que va a disminuir toda esta gran cantidad de ácido que tenemos en el estómago y entonces va a proteger la pared gástrica, evitando también tanto el desarrollo de gastritis o en su defecto, que es la manera crónica, una úlcera gástrica, que esto ya es como una laceración o una herida en la pared del estómago. Del intestino delgado tenemos principalmente dolor abdominal, pero este dolor es más como a nivel del ombligo o alrededor del mismo. Esto nos habla de que el intestino delgado es el que está dañado, que tengamos evacuaciones negras, es decir, puede ser que esté sangrando y entonces sigue la sangre su camino o los alimentos su camino y entonces vamos a tener evacuaciones negras, quiere decir que el que está dañado o está sangrando es el intestino delgado. Como habíamos mencionado, en el intestino delgado sufre o es donde más se realizan la absorción de todos los nutrientes, llámese grasas, muchas vitaminas, minerales, azúcares. Entonces, si no tenemos este funcionamiento correcto y adecuado, entonces se va a empezar a notar con una pérdida de peso. Vamos a poder tener diarrea porque pasa muy rápido o no se absorbe de manera correcta y entonces no se forman bien las heces y pues por esta pérdida de nutrientes también vamos a tener malnutrición, es decir, vamos a empezar a tener fallo de algunas funciones porque los nutrientes como el hierro o algunas vitaminas o algunos azúcares, grasas, no se están absorbiendo de manera correcta. En el intestino grueso tenemos lo que es también el dolor abdominal, pero este va a ser más como hacia los lados o en la parte de arriba en franja, en la parte baja del tórax y arriba del abdomen, pero como en una franja. Podemos tener evacuaciones, pero aquí sí con sangre, o sea, no negra, sino ya con trazas, le llamamos de sangre o con sangre franca. Puede haber estreñimiento o al mismo tiempo diarrea, dependiendo de cuál sea la afección que tengamos en el intestino grueso. Obviamente, si no consumimos una
correcta cantidad de agua, pues vamos a sufrir mucho de estreñimiento. Si no tenemos alimentos ricos en fibra, pues vamos a tener estreñimiento, diarrea, o en caso de que tengamos infecciones a este nivel o nuestra microbiota no esté funcionando de manera correcta, podemos tener o heces blandas, es decir, le llamamos como pastosas, o también diarrea. La diarrea puede ser que sea heces muy disminuidas en consistencia o que aumentemos la frecuencia de ir al baño. Pueden ser heces formadas, pero por ejemplo, eso ya depende de cada individuo. Yo puedo ir al baño diario una vez o diario 2 veces, pero si, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a ir una vez al día al baño, pero el día de hoy fui 3 o 4 veces, están formadas, eso ya se corresponde como una diarrea, pero corresponde o depende de cada individuo. También podemos tener un aumento de los gases. Obviamente nuestro organismo produce gases por las bacterias o la microbiota que tenemos en el intestino, es normal. Más o menos producimos una cantidad de entre 3 a 6 litros de gases al día, así que no es tan anormal que produzcamos gases, pero cuando estos llegan a aumentar en frecuencia, eso nos habla de que algo no está funcionando de manera correcta en nuestro intestino grueso, o si tenemos la necesidad imperiosa de defecar o no llegamos al baño. O sea, obviamente en el ano nuestro esfínter es voluntario. Nosotros podemos abrirlo o cerrarlo como a nuestra necesidad, pero obviamente si tenemos la necesidad imperiosa y no podemos controlarlo, aquí es donde hay una afección del intestino grueso. Y bueno, existen algunas enfermedades muy frecuentes del intestino, tanto grueso como delgado, que se le llama colitis. Estas colitis son enfermedades, por lo regular, enfermedad inflamatoria del colon, por eso se le llama colitis, es inflamación. Entonces, es la llamada colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, que muy frecuentemente son muy frecuentes en la población mexicana y son procesos inflamatorios que, si no se tratan de manera correcta, pueden hacer una destrucción del tejido y, bueno, obviamente, como ya vimos, no se absorben los nutrientes de manera correcta. Entonces, para su tratamiento, lo más frecuente es que se utilicen antiinflamatorios o inmunosupresores o bloqueadores de los factores de necrosis tumoral. En este caso, por ejemplo, el Remicade, que es uno de los fármacos más frecuentes para esto, pero por lo regular todos estos fármacos llegan a tener un alto costo. Son tratamientos crónicos, obviamente, como podemos ver, que va a llevar el paciente pues por gran parte de su vida. Entonces tienen un alto costo y al mismo tiempo tienen efectos secundarios a nivel sistémico. Entonces, muchos investigadores han intentado encontrar algunas alternativas para este tipo de tratamientos porque, como les menciono, son enfermedades crónicas que pues son para remitir los síntomas. Y entonces en un estudio se muestra que obviamente la curcumina tiene la capacidad, tomando en cuenta que la curcumina tiene capacidad antiinflamatoria, se ha probado en este tipo de pacientes y bueno, se vio que tiene una alta potencial para poder ser utilizado como un agente ahorrador de este tipo de fármacos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si combinamos la curcumina, por ejemplo, con inmunosupresores, con corticoides o un antiinflamatorio no esteroideo, entonces al combinarlo vamos a tener un efecto en el que por el cuidado o el efecto antiinflamatorio o actividad antiinflamatoria que tiene la curcumina, vamos a disminuir la cantidad requerida de medicamentos inmunosupresores o antiinflamatorios. Y entonces, con esto, entre que es menos costo, también vamos a poder disminuir los efectos secundarios que puedan llegar a tener por su uso a largo plazo. Entonces, todas estas actividades o todas
estas propiedades que tiene la curcumina ha ayudado a que se puedan utilizar de manera conjunta y entonces puedan disminuir los síntomas de la enfermedad inflamatoria crónica. Y bueno, por último tenemos lo que es el ano y el recto. Si llegamos a tener, por ejemplo, comezón en esta zona o dolor, que tengamos dolor al defecar, que tengamos evacuaciones con sangre o a nosotros al hacer la higiene del área tengamos gotitas o manchas de sangre en el papel, o alguna sensación también al hacer la higiene, pues bultos cercanos al área. Esto nos habla principalmente, casi todos los síntomas o las enfermedades más frecuentes de esta área, pues es las llamadas hemorroides. Entonces, lo que podemos hacer es pues disminuir esta enfermedad como es con actividades de comer alimentos ricos en fibra, beber líquidos en cantidad suficiente, como les dije, de 2 a 4 litros. También consumir o ingerir suplementos con altos contenidos en fibra, como lo es Detoxify. Y pues intentar no hacer mucho esfuerzo al ir al baño, o sea, no quedarse sentado mucho tiempo. Ir al baño en cuanto tengamos la sensación, pues ir al baño, no aguantarnos, el ejercicio y evitar estar sentados durante mucho tiempo, ya que esto lo que ocasiona, si estamos sentados mucho tiempo, es mucha presión sobre el piso pélvico. Y bueno, liberamos esta presión cuando tenemos un ejercicio o ejercitamos esta zona, ya sea con ejercicio aeróbico como caminatas, bicicleta. Vamos a disminuir esta presión y entonces nos va a ayudar a que esta zona no se creen las llamadas hemorroides. Entonces, esto sería para disminuir toda esta cantidad de síntomas y recordarles las recomendaciones generales para mantener una higiene correcta en nuestro aparato digestivo, tubo digestivo y todas sus glándulas. Obviamente es uno, pues seguir las recomendaciones de su médico nutriólogo, siempre y cuando ustedes ya tienen diagnosticada una patología del tubo digestivo, bueno, pues si se requiere instaurar un tipo de dieta especial, pues seguirla. Y obviamente todo esto siempre es con el objetivo de favorecer pues su digestión y la absorción de los nutrientes con base en la condición de su aparato digestivo y con la ayuda obviamente tanto de su nutriólogo como de su médico. Las otras son, por ejemplo, si no tenemos patologías, pues intentar mantener una alimentación pues variada, meter fruta, verdura, proteínas, que sea nutritiva y equilibrada, intentar evitar en lo posible los alimentos procesados. Otra de las medidas de higiene intestinal es comer en pocas cantidades y más veces, muchas veces hasta 8 veces es requerido, pero lo ideal es repartirlas en 6 o 4 veces al menos. Es tomar el desayuno, una colación a media mañana, luego la comida, otra colación, la cena y una última colación unas 2 horas antes de dormir. Esto es para darle tiempo a nuestro tubo digestivo que vaya moviendo de manera adecuada todos los alimentos y se puedan absorber de manera correcta. Obviamente comer despacio y en un ambiente tranquilo. Obviamente el estrés y las prisas pues nunca nos van a dejar masticar de manera correcta, y como vimos, la masticación es una de las principales o la primera ayuda que nos hace para una adecuada absorción. Después de comer se recomienda reposar un poco la comida, una media hora. Esto es para que la energía, obviamente, cuando empieza a trabajar o a producirse la digestión, se utilice energía para poder
hacer todos estos movimientos y absorción y degradación y secreción de enzimas. Entonces, es recomendable que pues dejemos que nuestro organismo trabaje de manera adecuada. No sé si hayan escuchado ahora sí que como dicen el mal del puerco, que es después de comer, y es precisamente por esto. Nuestro organismo empieza a utilizar casi toda la energía para poder realizar la digestión, y entonces empieza a utilizar la energía que pues o más bien empieza a utilizar la energía de todos los lugares, y por eso nos empieza a dar un poco de sueño, nos sentimos débiles, porque toda la energía está concentrada en nuestro aparato digestivo. Obviamente tomar muchos líquidos, agua, pequeñas cantidades durante la comida, y obviamente también hacerlo fuera de las comidas para poder hidratar y ayudar a este proceso de digestión. Y como siempre también, bueno, evitar, si nosotros somos intolerantes o alérgicos a algún alimento, pues evitarlos en lo posible. Si puede ser, por ejemplo, ha pasado que cuando éramos niños tomábamos mucha leche y sí tolerábamos la leche, pero ahorita que ya crecimos ya no, me da diarrea, me da gases, me da bla, bla, bla. Entonces, esto es principalmente porque estas enzimas pues empiezan a, a degradarse, a envejecer el sistema digestivo, y entonces nos volvemos intolerantes a estos alimentos. Entonces, evitarlos en lo posible. Otra es realizar cocinados sencillos, por ejemplo, hervidos, a la plancha, a vapor, al horno. Por favor, intenten evitar los fritos, los empanizados, los condimentados, sobre todo porque esto hace que se force más nuestro sistema, y entonces va a ser más difícil su absorción, porque son alimentos que son muy, muy complejos, y entonces es muy difícil volverlos en moléculas sencillas. Obviamente condimentar solamente con sal, pimienta quizá, y evitar los condimentos extra siempre y cuando esté permitido por el médico, y evitar obviamente pues las cosas tóxicas que pueden afectar tanto a nuestro tubo digestivo, porque aumentan los ácidos, o en su defecto pues aumentan el trabajo del hígado, como es el café, el té, el alcohol, chocolate o bebidas gaseosas. Como siempre, recordarles que pues para nuestra higiene y ayudar a nuestro aparato digestivo, pues tenemos a dos aliados muy importantes que nos ayudan a funcionar de manera correcta en nuestro aparato, como es Nanophyte Curcumina, que está creado bajo un sistema, tecnología BioMS, que pues ustedes lo pueden tomar 10 gotas al día, y pues va a garantizar que tengamos una mejor absorción de los alimentos y un mejor funcionamiento de nuestro sistema, aun cuando como coadyuvante de un tratamiento de enfermedad. Y también pues tomando en cuenta Detoxify, que si lo tomamos un sobre al día, súper sencillo, pues apoyamos a lo que es la microbiota intestinal, como ya vimos que es muy importante para la absorción, creación de anticuerpos, y también pues por su alto contenido en fibra, pues al movimiento regular de nuestro tubo digestivo, que funcione de manera correcta, y entonces podamos absorber todos los nutrientes necesarios de nuestra dieta. Como siempre, bueno, pues les dejamos las referencias por si ustedes gustan ahondar en estos temas. Si también tienen alguna duda, pues como siempre pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, yo me despido agradeciéndoles su atención. Como podemos ver en esto, vimos como que las generalidades de el tubo digestivo, y espero en un próximo webinar poder darles como las enfermedades más frecuentes, que son las gastrointestinales, ahondar un poco más en esto y cómo
nuestros productos de VidaFi nos pueden ayudar en gran medida en estas enfermedades. Espero que tengan muy buena tarde y muchas gracias por su atención.